no creó todo, en cuántos días, etcétera, etcétera. Pero lo que sí vamos y sí creemos nosotros por fe es que Dios creó la creación y al hombre, y cuando terminó el sexto día, dijo, ay, todo esto es bueno, todo lo que hizo Dios era bueno. Entonces el hombre, Adán y Eva eran buenos, o sea, creó todo bueno, no había nada malo. Y entonces después, ¿de qué hizo, antes de eso, ¿de qué hizo el Señor a Adán? De tierra, exacto. Entonces, por eso el tema hoy de Adán, de tierra, para recordarnos a nosotros de qué fuimos creados, de tierra. Por eso es que en la Semana Santa, cuando viene todo el montón y todos los que ni siquiera son católicos, hasta les decía que vienen hasta los protestantes, ¿verdad?, a recibir ceniza. Y le digo, ¿y por qué vienes tú si tú no eres por si las diule, padre? Por si las diule. En Oxnard los conocía a todos, de donde trabajaba, entonces decía, tú no eres católico. Bueno, no le hace padre, después me la va a negar, no, pues ahí te va, pues. Entonces, para que vean esto, el significado, creo que en polvo eres y en polvo te convertirás, nunca me gusta decirlo. O cree en el Evangelio, conviértete y cree en el Evangelio, ves y verás, como lo diga el Padre. Entonces, yo más bien digo, cree en el Evangelio y cree en la eternidad. O sea, porque eso es la divinidad que te vino a dar Jesucristo nuestro Señor. Entonces, si eres polvo, o sea, es la parte de la tierra, o sea, de Adán y Eva, de lo que todos fuimos creados, somos tierra, somos polvo. Pero cuando nosotros nos muramos no nos vamos a convertir en polvo. O sea, nos vamos a convertir en una persona divina que va no a reencarnar en el sentido que la encarnación, que vas a resucitar en una vaca, en un burro, no. Vas a resucitar en un cuerpo como el de Jesucristo. ¿Por qué llamamos nosotros la resurrección? ¿Por qué creemos en la resurrección? Porque Jesucristo resucitó. Por eso vamos a celebrar, después de los 40 días, vamos a celebrar la resurrección. ¿Amén? Entonces, todo este proceder de Dios de crear al ser humano, de crearlo, primero lo creó bueno, le dio vida, es tierra, pero también le sopló y le dio el aliento de su Espíritu de Dios, aunque todavía en el Antiguo Testamento no se hablara tanto del Espíritu Santo, sino hasta que Jesucristo vino y se bautizó y vino el Espíritu Santo, fue más presente y ahí, ya más lo podemos figurativamente verlo y hablar de él. Entonces, viene y le da, entonces, el hombre es divino y humano, ¿ok? Le da una esencia diferente. Es más, le da la respuesta al ser humano por ver pecado a Adán y Eva, y luego le da la respuesta, le dice, vendrá una mujer que aplastará la cabeza de Satanás que hizo que caer a ellos. Y luego ya cuestionamos eso de que si de verdad el diablo la tentó o que ese es el tema de mañana, ¿ok? Es mañana, guiados por el Espíritu Santo al desierto. Entonces, no me voy a brincar el tema, ¿ok? Para que no sea repetitivo. Entonces, pero más o menos una introducción, así somos, tenemos estas dos partes. Entonces, Dios ve en su majestad, en su misericordia, y entonces ve que el ser humano va creciendo y se va alejando de Dios. Dios quiere acercarse al hombre y el hombre terco, el pueblo de Dios, a apartarse de Dios. Es una tendencia humana, no justificable, pero humana. Y se vuelve a repetir en sus familias. Los jóvenes, los papás vienen a misa o no vienen, o uno no viene, otro sí, otro está sentado, otro se quedó allá. Un hijo quiere, otro hijo no quiere. Eso es, se aleja de Dios, tiene libre albedrío. Entonces se vuelve a repetir, se actualiza esta parte. Y entonces Dios en su misericordia, Él quiere más, les decía ayer, sí, Él quiere más que nosotros nos salvemos. Él quiere más que nosotros seamos felices. Él quiere más que nosotros nos transformemos. Y por eso la transformación viene por medio del sufrimiento y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Viene a acompañarnos y a enseñarnos a cómo nos transformemos. Pero para eso Jesús sufre.
para que tú te sientas que Él está en solidaridad contigo, que está contigo. O sea, la salvación no está en que dio la vida en la cruz Jesús, sino que el Dios que es misericordioso, que es Dios, quiso hacerse presente en su Hijo, siendo solidario contigo. Contigo en lo que tú sufriste, en lo que estás sufriendo, en la pérdida de tu hijo, en la pérdida de tu mamá, de toda la gente que se muere. Y tú dices, ¿por qué se mueren los buenos, los justos? Ahí es donde viene Jesús a compadecerse y a unirse a tu dolor y a transformarlo. Por eso con Jesús no duele, pero sin Jesús nadie va a cambiar. Es difícil. El otro bloque, amigo. Llamados a una transformación. Yo siempre me gusta usar la ciencia en las universidades cuando voy, porque los chavos son bien filósofos, bien, te avientan unas preguntas. La águila nos enseña algo esencial, es maravilloso. La águila tiene la capacidad de vivir 70 años. 70 años vive el águila, pero para vivir esos 70 años tiene que entrar en un proceso. Y entonces a los 40 años, la águila todo ese tiempo fue ágil, las uñas, el pico, volaba, agarra hasta, han visto por ahí algunos videos que ponen que levanta borregos y sabe cuántas cosas pesadas. Es tremenda la capacidad que tiene. Pero cuando va llegando a los 40, el pico se le va haciendo hacia hasta adentro. Entonces, en vez de agarrar sus presas, le va dañando, le duele, le daña a ella misma. Entonces las plumas le van creciendo. Ya no es tan ágil para hacer esas vueltas que se dan en el viento, ¿verdad? Para agarrar la presa y subir. Entonces las uñas le van creciendo y ya no alcanza a agarrar los peces ni los animales, porque están tan grandes que en vez de agarrarlo le duele a ella, porque no puede enterrar las uñas. Esta imagen que están viendo ahí, y luego las alas allí ven, nomás las agarré esas imágenes para representar que ustedes vean, porque hay una gran enseñanza para nosotros hoy en esta noche. ¿Cuántos de nosotros en este tiempo de Cuaresma, les decía que siempre es la Cuaresma un tiempo de gracia, de crecimiento, en vez de carga, es de gozo, de alegría? ¿Por qué? Porque me voy a liberar de lo que no me hace bien. O sea, por eso tengo que ponerme alegre, porque por fin voy a luchar con Cristo por algo que no me hace bien, ni a mí ni a la familia. Entonces, ¿cuántas de las veces nosotros, como ese águila, ya hemos luchado tanto con nuestras arañas, con nuestras uñas, a querer hacer siempre lo mismo, arrullar al otro? Pero en vez de arruñarlo, ya le hacemos daño. Los que nos hacemos daño somos nosotros. ¿Es el mío el que está sonando? Entonces, muchas de las veces, ya ni podemos hacer tanto daño de tanto que estamos ya acostumbrados. Estamos acostumbrados ya tanto al pecado, a la avaricia, a la crítica destructiva, no crítica constructiva, esa es buena, pero estamos impuestos hasta las cosas que se está haciendo algo común. Picamos y picamos, y aunque al revés se nos vuelva a nosotros y nos picamos a nosotros mismos, pero seguimos picándole a los demás. Y dale, no nomás las mujeres, los hombres, ¿verdad? Y entonces, este proceso, esta es la invitación de hoy. El águila a los 40 llega cansada y tiene solamente dos opciones. Una, seguir como está y morirse. Tiene la capacidad, el animal, de decir, sigo así sin que haga un cambio y muero, o subir a una montaña alta y pasar el proceso de 150 días, o sea, casi 5 meses, en una transformación, para volver
a nacer de nuevo, transformarse otra vez en una ave nueva. Entonces hay águilas que encontramos en Oregon que están muertas. Y es increíble, porque las encontramos viejas, las hemos encontrado pues ya viejas, con el pico, porque ya no son capaces de subir a lo más alto y entrar en esa transformación. Y hay otras que lo hacen y bajan otra vez nuevas, vuelven a ser más astutas, porque ya aprendieron de la primera etapa, pero vienen transformadas y vienen con más fuerza, con más mañas para luchar y vivir. Segundo bloque. Ahora, ¿de qué queremos nosotros como seres humanos transformarnos? ¿Qué queremos dejar? ¿Qué propósitos tenemos que dejar en esta cuaresma, 40 días? No agarren muchas cosas. Si puede, apunte y llévese. Agarre su maleta o agarre su tina y llene. Pero no se vaya con tantas cosas porque se va a abrumar. Las va a aventar a la primera semana. No, es mucho. Por ejemplo, voy a callarme. Vamos a leer Gálatas para que no les invente yo cosas. Así con la palabra me respaldo mejor. En Gálatas 5:16 dice, por eso les digo, San Pablo les exhorta a la comunidad. Por eso les digo, caminen según el Espíritu y así no realizarán los deseos de la carne. O sea, y luego ahí los explica. Es fácil reconocer lo que no proviene de la carne, lo que proviene de la carne. Es libertad sexual, impurezas, desvergüenzas, culto de los ídolos, magia, odios, ira, violencia, celos. Bueno, ahí están. Usted escoja uno solamente. La gente, ustedes que vienen, ojalá que no piensen como mi tío. ¿Ok? Tengo un tío y por eso qué bueno que está allá bien lejos en el Monte California. Y no me está escuchando. Cuando me convertí yo, ya era católico, no me convertí al catolicismo, era católico pero nunca practicaba. Cuando me convertí, pues todos mis primos y mis tíos me conocían. Y entonces cuando ya me ordené, entonces mi tío ya creyó, dijo, ahora sí, como que se le ve la zanca al pollo que sí va por ahí, sí vas a ser cura. Porque como eras, dice, yo creo que no. Entonces, en las visitas que hacía, mi tía le dice a mi hijo, dice, dile a tu tío que se confiese este tiempo de cuaresma que viene. Mira, tiene sabe cuántos años, yo no lo quiero juzgar, pero tiene muchísimos años, dice, ya y él con su conciencia. Y entonces mi tío volteaba y me veía y me decía, mi hijo, dice, ¿de qué quiere esta mujer que yo me confiese? No robo, no tomo, no fumo, no hago nada, voy a misa los domingos. Y luego le digo, y yo dije, ¿le digo o no le digo? Porque es mi tío y lo quiero mucho. Y luego le digo, tío, precisamente por eso tiene que ir a confesarse, porque no sirve para nada, no hace ni bien ni mal. O sea, por eso, porque no sirve para nada. Entonces, una persona que no es capaz de reconocer que tiene algo que trabajar, está enferma espiritualmente, no puede ver, está ciega. Y entonces por eso son las misas de sanación, para que Dios nos permita ver lo que no podemos ver. O como en ocasiones cuando llega la persona, y también no es revelar confesiones, padre, pues no puedo confesar, pues no tengo nada. Y le digo, entonces ¿a qué viene? Pues a confesarle, pero ¿de qué? Si usted no ha hecho nada malo. Pues para que yo la pueda escuchar y que sea una confesión, tiene que aceptar que usted hizo algo malo. Pues no, padre, ayúdeme. Le gritó a su esposo, sí. Le dicen, pues, y luego un montón, una lista. Ya ve, no, que no. Le dije, si no le ponemos un nicho como a la Virgen para que le haga compañía, ¿verdad? O sea, la capacidad de saber, de entender que yo también tengo algo.
Es la bendita excusa, ¿verdad? De la que está lleno el mundo. ¿Para qué voy? Yo estoy bien, trabajo. O sea, lo mismo que mi tío. O sea, no somos capaces de reconocer esto, dice. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado ya la carne. Son sus impulsos y deseos. En cambio, el fruto del Espíritu Santo es caridad, es alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad y felicidad. Eso es lo que quiere Dios, que dejemos todo aquello que no nos hace bien y que nos transformemos en esa persona que Él quiere que seamos. Padre, es que hay un resto de veces que, ay, pues es que yo he sido muy mal pensado, siempre veo a las mujeres, pero nunca haces nada. O sea, pues sí, ahí están. O viceversa, ¿verdad? Pero ¿qué vas a hacer esta cuaresma? ¿O qué haces al respecto? Pues nada, Dios me las pone, Padre. Ay, sí, qué casualidad. No, es que somos bien, de veras somos como seres humanos, acomodamos todos bien para estar bien. Y en realidad es que no estamos bien. Y de esto se trata. Todos estos ejercicios, o al menos estos 3 días, pues son para eso, para escarbar, para ver. No que yo tenga que venir a decirles lo malo, sino también hay muchas cosas buenas, lo divino que hay en ustedes. Y eso es lo que hay que darle un enfoque en esta cuaresma. Vamos a ver qué nos vamos a enfocar hoy en este día para toda la semana, para vivirlo. Y luego eso va a generar vida, nos va a ayudar a ser mejores personas. ¿Amén? Pues vamos al segundo bloque. Dice Lucas en el capítulo 5, versículo 36 al 38. Dice, nadie corta un trozo de vestido nuevo para remendar un viejo, porque sería arruinar el nuevo y el trozo nuevo no quedaría bien con el vestido viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, pues el vino nuevo reventaría los odres, se derramaría y los odres se echarían a perder. El vino nuevo se ha de echar en odres nuevos. ¿Qué sentido tiene esto para nosotros? ¿Por qué no puede entrar el Espíritu en una persona cuando hay tanto pecado? Porque primero hay que reconocer el pecado. Y luego reconocer el pecado, pero que el Espíritu lo dejes que haga en ti su obra. Si tú eres bien pecador, pero no hay ni lo mínimo de tu parte, así aunque sea Dios muy Dios, respeta tu libertad que te dio. Pero si tú le abres la mente y el corazón, te va a limpiar. Te va a limpiar, ¿amén? Te va a limpiar la mente. Por eso, la mente, el corazón, ese es el odre de lo que está hablando Jesús. Si tú no puede entrar la gracia de Dios, si tú no limpias el vaso, si tú no limpias y no quieres limpiar la mente. Y esto es en dirección espiritual, nosotros tenemos, pero a veces se necesita un espíritu bien filudo, bien ágil, el Espíritu Santo en pocas palabras. Porque, ay carajo, cómo se interpela el mal entre el bien. Una vez llegó una persona en un retiro en Los Ángeles, en El Sembrador, y me dice, padre, dice, tengo muchos problemas, es largo, pero se lo voy a hacer la parte corta, porque es muchísimo. La última parte dice, padre, es que yo no sé por qué, siempre que estoy en el Santísimo, dice, y ya tengo 15 años en la renovación, y bueno, le dije, oh, carajo, pues ya son bastantes años, ¿verdad? Y dice, y pues bueno, dice, siempre he tenido en el Santísimo, estoy peleando, dice, y siempre que estoy ahí, dice, me vienen imágenes obscenas, o sea, imágenes, sí, de adultos, dice, y se me viene la mujer y todo, y está siempre en el Santísimo. Y dice, y pues
¿qué hago, padre? Dice, es que siempre me perturba. Siempre quiere quitarme de estar con mi Señor. Y ya ven cómo somos nosotros, expresivos, y que yo quiero estar peleando con el Señor, y por los retiros siempre me perturba, nunca me deja hacer el trabajo, etcétera, etcétera. Y entonces, así que son esas iluminaciones de Cristo, ¿verdad? De Dios. Le dije, a ver, si está el Señor enfrente de ti, estás con Él, ¿qué te pide? Y le digo, te está pidiendo que le entregues eso. No que lo invadas, sino que lo entregues, que pelees con eso. O sea, que lo reconozcas que lo tienes, pero que lo hagas oración. Señor, te entrego esto. Pues, a Dios, ¿qué mal le va a hacer? Señor, esto me está pasando, te entrego esto. Como decía después uno de los servidores, Señor, una vez que estamos orando, Señor, te entrego a Satanás, te entrego al diablo, átalo, quiérelo, ámalo, porque no. Y dices tú, híjole, ¿son otro nivel? Porque me hace mucho daño, al último decía. Pues es que es cierto, pero lo que te digo sobre esto es que muchas de las veces las cosas las tenemos en la mente, están en nuestro corazón, y Dios nos quiere ayudar. Y a veces nosotros pues somos ese medio para que la persona pueda. En esta parte, si no entra el Espíritu Santo, si no limpias, si no reconoces, Dios no puede obrar en ti. Me quiero un poquito, mi hijo, en porque es bien interesante, bien importante que lo entendamos. En otro evento en Orange County, en Orange County, la renovación, yo casi no voy, no tengo tiempo. Y una vez, Padre, ven, y que no hay nadie quien les ponga el Santísimo, la adoración al Santísimo, y ahí ya fui. Y entonces, no es que no quiera ayudar en la consejería, sino que salgo bien cansado, ¿verdad? Todo lo que ustedes saben espiritualmente. Y la verdad también a veces los padres somos humanos. Yo le digo, Señor, ayúdame. Y ese día casi fue así. Señor, voy a ir un ratito antes para irme y que mi conciencia no me diga, no ayudaste. Y fui, me senté y estaba un señor y me dice, Padre, qué bueno que viene. Y se sentó. Y no es confesión. Entonces me dice, estoy buscando a alguien que me ayude, Padre. Dice, yo quiero cambiar. Dice, tengo 25 años en el grupo, Padre. Dice, ninguno me quiere. Ya me empezó a dar la lista. Dice, mire, Padre, yo sé predicar, el Señor me ha hecho muchas cosas, pero no me quieren. Y entonces empezó a decir, es que mire, y también tengo estas otras cualidades y no me dan esto, ¿verdad? Y bueno, el hombre sabía cantar, sabía predicar, sabía orar y sabía hacer todo la renovación, ¿verdad? Hasta liberar y hacer oraciones, ¿verdad? Y entonces dice, pero hay algo que no puedo yo cambiar en mi vida. Y dice, ya le he pedido al Señor, esta es la 5ª esposa que tengo. Dice, no he podido cambiar, hay algo que me ha dañado mucho, Padre. Y le dice, no, llorando me lo estaba diciendo. Dice, ya no quiero salir. Yo le pedí al Señor, Padre, vine hasta Orange County, yo pertenezco a Los Ángeles. Dice, vine hasta acá. Le dije, Señor, me tienes que poner a alguien que me ayude. Yo ya no quiero seguir así. Me conmovió tanto este hombre que le dije, vamos a sentarnos por allá. Le digo, pero consciente de que va a pasar muchas cosas. Ya hicimos, para hacerles la historia corta, empezamos a orar. Yo le pedí al Señor, Señor, ayúdame, porque sabes que yo no sé nada. Entonces empezamos, ok, vamos a hacerla. No soy psicólogo, pero estudié. Le dije, pero vamos a hacer esto. Le dije, yo voy a ser tu papá o tu mamá. Porque decía, no, Padre, es que me hicieron mucho daño mi papá y mi mamá, soy del DF y pasé muchas cosas, pero yo ya perdoné a mi papá, Padre, mire, 25 años, ya se lo perdoné, ya todo pasó. Y entonces le digo, pues si yo no te estoy diciendo que no lo has perdonado, ¿por qué insistes que te crea? ¿Por qué me quieres convencer a mí? Y por ahí iniciamos, le digo, vamos a hacer esto. Yo voy a ser tu papá y tu mamá, y se me quedó viendo, ¿cómo? Le dije, sí. Pero no me vas a justificar a tu papá y a tu mamá. Cuando quieras hablarle a tu mamá, le vas a decir todo lo que sientes por dentro que no le has dicho.
y a tu papá. Si quieres rayárselo, mentarle a la mamá lo que tú quieras hacer, hazlo. A mí no me vas a molestar, pero lo vas a hacer. Él se metió porque le estaba pidiendo a Dios que quería cambiar su vida. Toda su vida había sido un infierno porque no lo quería en el grupo. Y fue una iluminación de Dios, así lo veo, porque empezamos a meternos dentro de él en su vida, desde niño. Y empieza a ver y detectar. Le digo, ¿dónde está? Lo que pasa que de niño, fíjense lo que sucede. De niño su papá se lo llevaba a las cantinas, pero lo dejaba en el coche. En las cantinas en México, ya ves. Le dije, ¿qué estás viendo? Las puertas que se abren a mitad, que entras y él lo está viendo por abajo. Piensa su papá que lo dejó, pero él está adentro agarrando, y pues ya saben lo que sucede adentro con las chicas. Entonces todo se quedó y luego lo regañó. Su mamá, bueno, le hacía un resto de cosas. Lo nalgueaban, lo hicieron que quitaran lo desnudaron en la escuela. Era un montón de cosas que él traía. Y entonces, cuando empezó en este diálogo con su mamá, empezó a decirle a su mamá cuánto la odiaba. Porque por su culpa la maestra le pegó porque le dio permiso, por cosas que él no hizo. En fin, un resto de cosas que traía de resentimiento, dolor. Y su papá, porque le decía que no era su hijo. En fin, un resto de cosas. Y al fin, pero estaba llore y llore y yo, como estaba, imagínense, si ustedes que han estado en los eventos de renovación, en Orange County eran como 5,000 a 7,000 personas. Entonces estaba aquello como un hospital, y entonces nosotros en un rinconcito, pero pues se veía todo, ¿verdad? Y unos gritos, pero de dolor y de todo, al final. Estaba súper contentísimo. Dice, Padre, el Señor me escuchó y lo tenía que poner a usted aquí. Dice, desde lo que lo vi que entró, dije, este es. Y bendito sea Dios, ese testimonio después lo veo y la verdad que da gusto ver gente que reconoce que quiere, que desea cambiar. Amén. Esto, otro amigo, en Efesios, Dios nos invita por medio de Jesús, por medio de Pablo. Dice, se les pidió despojarse del hombre viejo a la comunidad de Efesios, a que sus pasiones van destruyendo, pues así fue su conducta anterior. Dice, o sea, se les pidió despojarse del hombre viejo, a que sus pasiones van destruyendo, pues así fue su conducta anterior, les dice San Pablo, y a renovarse por el Espíritu desde dentro. Renovarse pues del hombre nuevo, el hombre según Dios, que Él crea en la verdadera justicia y santidad. No voy a leerlo todo. En el Espíritu solamente podemos nosotros transformarnos. Solamente por el Espíritu, porque nosotros no podemos tocarles desde el inicio las heridas que nosotros tenemos. Nosotros no podemos sin el Espíritu transformar esa área de abuso verbal o física, gritos o de lo que haya sido. O el dolor que les digo que es difícil de tocar a veces cuando se pierde un ser querido. Esto todo se va acumulando en nuestro ser. Y aunque estemos en el camino del Señor, es necesario sacarlo, gritarlo. Es necesario delante de Dios del Santísimo decirle al Señor sin ocultar la rabia, lo que tú tengas. A Dios no le molesta que le digas. A Dios se le grita y esa es oración. Se le grita porque nosotros no podemos. Por eso cuando la gente llora, grita en los funerales o cuando pierde a alguien, le digo, qué bonita oración. Y voltean y me ven, ¿verdad? Pero yo lo estoy diciendo en serio, en verdad. Porque qué más oración de impotencia cuando pierdes un ser querido. Y porque yo lo viví. O sea, sin el Espíritu Santo no nos transformamos. Y aunque va pasando el tiempo y vamos
dejando nuestras heridas, vamos dejando todo eso. Y no nos damos cuenta que todo eso nos causa mal a nosotros y con los que vivimos. Por eso es necesario, hermanos, que cada retiro nosotros nos vayamos con algo, que reconozcamos que, ¿por qué es mi relación así con mi esposa? Si hay abuso, otras cosas que no sabe, no le digas, pero sí dile al padre o a un director espiritual, ¿verdad? Si hay una infidelidad, no le digas, porque eso va a estar peor, no va a arreglar el problema. De hecho, la iglesia es muy sabia. ¿Por qué? Porque, le voy a ser fiel, ahora sí le voy a decir. No, hombre, ya no le digas, ya el pecado ya lo cometiste, y ahora le dices que le fuiste infiel, nunca se va a arreglar, va a ser peor la cosa. Esa la iglesia es sabia. Entonces tenemos que purificarnos de todo eso que pasó en nuestra vida. Y dice, renuévense en el espíritu. No lo hagamos solo. No caminen solos. Si hasta ahorita no le han dicho a nadie, ni si quieren confesión, háganlo. El padre no va a decir como el padre Miguel, ¿verdad? No digo de las confesiones, sino de las cosas que ayudan a los otros a construir su vida. No caminen solos. No sigan como están. No digan, pues ya pasó. No, está ahí. Eso pasó. Acéptalo. Voy a dar 3 niveles después para que cada uno vea cómo puede caminar y crecer. Dale al otro mismo. Del hombre viejo al hombre nuevo, en proceso de conversión. Toda existencia humana se desenvuelve entre el rechazo de ese régimen de gracia. Rechazo que configura al hombre, según la concepción bíblica, como hombre viejo, y a la aceptación de la oferta del Padre que renueva, vivifica, salva lo que estaba perdido. Karl Rahner, se dice un alemán súper inteligente, doctor de la iglesia, me encanta, no le entendía mucho, pero lo leía y lo que me quedó fue esto. Nosotros como seres humanos, el pecado nos minimiza. El pecado nos minimiza, nos destruye, pero no nos destruye completamente. Porque precisamente hay una parte divina en nosotros que es la unción de Dios, el Espíritu. Y ese poquito, aunque sea así, es como una brasa, vuelve a encenderse. Amén. Por eso, aunque hayas pasado por muchas cosas terribles en la vida hasta ahorita, como el águila a los 40 años, a los 15, los 40, a los 50, hasta ahorita puedes otra vez volver a renacer. Puedes renovar tu espíritu, puedes renovar tu dignidad de hija, de hijo de Dios. No importa dónde estés, con quién estés, tú eres primero digna de llamarte hija e hijo de Dios. Y esa gracia que tenemos todos es la que no puede destruir ni el pecado ni el diablo. Amén. Amén. El siguiente. Este cambio profundo se llama conversión. Desde sus orígenes, la iglesia distingue claramente entre conversión primera, conversión segunda y conversión continua. La conversión primera es propia de quien abraza la fe por primera vez. Ahí está en Hechos 2:38. O sea, la fe nace, la conversión, y es todos cuando vienen al primer retiro. No cuando no cuando se bautiza, porque cuando se bautiza lo bautizan a uno de católico de niño, al menos que haya sido la RCIA, a la educación religiosa de adultos. Pero de niño, pues de niño naces, y la fe va quedando no sé dónde, pero no está activa. Y entonces cuando te invitan a tener un encuentro con Cristo, entonces es que nace el deseo de convertir. Por eso es que mi tío y todos los que no han ido a un retiro, les vale gorro los retiros, les vale gorro las cosas de Dios, no las entienden, no entienden por qué están metidos ustedes aquí, no entienden por qué están sentados, no entienden por qué aunque estén cansados, están sentados aquí. Amén. ¿Por qué?
Porque nosotros sí entendemos que por la fe Dios nos habló a una conversión que no es como la de nuestros hermanos protestantes. El día 25 de febrero me convertí al Señor. ¡Ah, carajo! O sea, ¿una sola vez y un solo trancazo? No, ojalá que así fuera. No, un día empezó. El mío empezó, que lo distingan y lo agradezcan. Un día empezó su conversión el día primero que fue al retiro. Yo cuando tuve 17, 18 años, allí empezó. Y allí también yo usaba el tema de que allí me convertí. ¿Ya? Y yo digo, oh, pues vaya para que se conviertan, mientras que no lo conviertan en otra cosa más que en Cristo, está bien. ¿Ya? Entonces, la otra, mi hija, dijo, la conversión es continua, la primera nace de la fe. Eso es eclesial, o sea, de la Iglesia Católica, esta es enseñanza. La conversión segunda es la de aquellos que por el pecado pierden la gracia bautismal y han de ser de nuevo justificados por el sacramento de la penitencia. Por eso es que nosotros, los católicos, bueno, la regamos, pero vamos al sacramento de la reconciliación. Porque Jesús fue bien inteligente, sabía que por humanos, por frágiles, pues nosotros íbamos a volver a pecar. Entonces, por eso el sacramento. Y luego por eso el sacramento, nuestros hermanos dicen, ¿para qué ir al sacramento de la reconciliación si yo me puedo confesar directamente con el Señor? Y no nomás ellos, los católicos también, incluyendo mis sobrinos, ¿verdad? Que no me vayan a escuchar. Dice, ¿para qué tengo que confesarme si puedo directamente con el Señor? Porque con el Señor no nos da pena. Pero a ver, vaya usted y dígale todas sus fechorías, sus mugredades. Me va a dar pena, Padre, por decirle todo esto. Sí, pero no te dio pena delante de Dios. De mí sí, pero de Dios no te da pena pecar. Le digo, no, conmigo no me veas. Yo soy un ser humano, soy un instrumento. Yo no te voy a juzgar. Yo solamente estoy aquí para absolverte de tus pecados, no para juzgarte. ¿Amén? Entonces dice, entonces sí quiero confesarme con ese padre, dicen las señoras. No, la penitencia, por eso nos renueva. Por eso es que la iglesia en este tiempo de Cuaresma dice que todos los jóvenes, los adultos, que todos puedan entrar en esa conciencia y que todos se confiesen. Por eso hay tandas de confesión. Así nos van los padres, pero no importa, también esa es purificación para nosotros. No voy a poner ahí con los padres, pero en la penitencia es doble. Penitencia para el padre. Nomás para decirles poquito, en la iglesia donde estaba en Oxnard, eran 1800 cada domingo en cada misa. 9 misas el domingo, una el sábado. Y el día de las confesiones, como es Nuestra Señora de Guadalupe y es grande, le cabe mucha gente, se llenaba. Y entonces invitamos a un resto de los sacerdotes por el tiempo de Cuaresma o Lent o de Adviento. Y entonces venían un resto de sacerdotes, franciscanos, agustinos y todos. Y entonces pues decíamos, ahora sí vamos a terminar bien pronto, como a las 9 o 10. ¿Cuál? Ahí estoy yo ya casi que, no, ¿sabes qué? Dame chance, déjame agarrar un break, porque ya ni sé ni qué me estás diciendo ni qué te digo yo. ¿Por qué? Porque es bien ellos así apenas 1 hora, 2 horas de confesión y vámonos. Decía yo, no, o sea, porque eso es, nos purificamos nosotros, pero también somos instrumentos de Dios. A este sacramento los santos padres llamaron con propiedad la segunda tabla después del naufragio, que supone el perder la gracia. O sea, el Concilio de Trento dice, bueno, por eso, o sea, porque perdiste la gracia, entonces necesitas pues recuperar la gracia y estar en gracia. Por eso dice, hay que estar en gracia para poder recibir a nuestro Señor. Dale el otro mismo. La conversión continua es propia de los justos que frecuentemente han de orar con humildad y verdad. O sea, cuando tú dices, cuando no hay tapujos, a ver si me entienden mi español, ¿verdad? Cuando no hay nada, cuando tú nomás y le dices al Padre, Padre, pues vengo, pero fíjese que mi esposa no la aguanto y que esto y que lo otro. Bueno, pues ¿de quién vienes a confesarte? ¿De tu esposo o los pecados tuyos, no?
Y que fíjese que es que en el trabajo hay un muchacho, una señora que me hace, o sea, ¿vienes a confesar los pecados de los otros o los tuyos? ¿Cuál es tu problema, el tuyo? O padre, fíjese que tengo un problema. Dice, ¿cuál? Dice, es que fumo, tomo, uso marihuana. No, ese es con lo que estás, you feeding the problem. O sea, eso es lo que tú lo estás alimentando al problema. Pero ¿cuál es el problema? A ver, o sea, se sacan de onda, ¿no? Dice, a ver, no, sí. O sea, tu problema no es el alcohol, tu problema no es la pornografía, tu problema no es X. Ese no es el problema. Tú estás usando eso por el problema. O sea, ¿cuál es el problema? O sea, en cada uno hay una cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Por soledad, por un resto de cosas. O sea, ¿por qué? Ese es el problema del alcohol. Si yo pongo a 5 que son alcohólicos y que toman, cada uno va a tomar diferente. Y se juntan después del trabajo y voy y les hago un análisis y uno me va a decir, ¿tú por qué? Si le pregunto, ¿tú por qué tomas? Él me dice, padre, porque no quiero llegar con mi vieja. Esa es su realidad. Quiere aventarse a ser libre porque en su casa no lo es. ¿Ok? Otro, padre, ¿por qué? Ah, pues es que trae otro problema. Es que mi papá está atorado en otra cosa. Es su papá, no es el problema en el alcohol. Entonces, sucesivamente vas viendo a cada uno. No, pues otro, ¿que ¿por qué tomas tú? No, pues es que es una pena. Te dejó hace mucho una chica y no lo has superado. Y ahora está de tapón nomás con la que estás. En fin, un resto de cosas que está uno atorado y que ni sabes. O nos hacemos, o we numb our conscience. O sea, nosotros mismos paralizamos nuestra conciencia para que no diga nada. Y luego nos traiciona el inconsciente. Cuando a veces, ¿qué dijiste? ¿Dijiste María o...? Porque yo me llamo Rosalba, o sea, te oí que escuché que dijiste María. No, estaba soñando, pues ¿con quién? La otra misma. Entonces, Juan 3, del 4 al 5, Nicodemo le preguntó a Jesús en ese diálogo, ¿cómo un hombre puede nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el seno de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió, te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos, ¿ok? Aquí hay una teología grandísima, bueno, en todo, nada más que no puedo brincarme, porque quiero abarcar un resto, porque no sé si voy a volver. Entonces, esta parte, lo que dice, el que no nace del espíritu no puede entrar al reino de los cielos, es precisamente, hermanos y hermanas, escríbanlo, es precisamente por eso usted bautiza a sus hijos cuando son pequeños. Porque si no los bautizas en el espíritu de niños, no entran al reino de los cielos. Entonces, espérate hasta que tenga sus 15 y decida a ver si llega. ¿Qué tal si le pasa por ahí un...? No. Esa razón, porque la iglesia sabe que por el bautismo nosotros pasamos a ser hijos del reino, hijos de Dios, legítimos. Ese es tema de otro tema. Pero lo importante de esto es que lo que no entiende Nicodemo es que él creía que sabía todo. Y no le cabe en la cabeza que va a venir una forma nueva de transformar la mentalidad. Y de hecho, está orando Jesús, pero en los que creen, en la transformación. Y la vamos viendo, el que me gusta mucho es Zaqueo. Zaqueo, pues es un recobrador de impuestos. Pero cuando ve a Jesús y se va, hay una conversión, hay un cambio de mentalidad, hay un cambio de ver las cosas. Definitivamente, cuando Jesús entra en su casa, Jesús no lo evangeliza. Jesús con amor se acerca con nosotros, no nos obliga, se acerca cariñosamente con nosotros y nos invita con su presencia.
a cambiar. Amén. Entonces el cambio viene después. Después Él dice, les voy a devolver todo lo que les he robado y les voy a dar más, en mis palabras. Y ¡pum! Una generosidad de ese saqueo chiquillo empieza a darles a todos los demás. A grandes. Eso es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros, los cristianos, vemos a Jesús y cambiamos, o sea, nos quita eso que nos estorba y nos da una potencia de poder decir, ahora le voy a dar a este que no quería en el trabajo, ahora me voy a sacrificar por él, voy a orar por él. Ahora sí, pero en recompensa porque no he sido un buen cristiano y me toca a mí orar por todos, no nomás por los que me aman. Por eso el Señor cuando predica, a mí me encanta, por eso me gusta esto. Porque me encanta la facilidad y la forma tan sencilla que Jesús predicaba. En la parte que Jesús predica y le dice, hay más alegría en el cielo, creo que es en Lucas 15:7. Dice, hay más alegría en el cielo por uno que se convierte, por un pecador que se convierte, que 99 justos. Entonces yo me hacía teología, hacía pensando, Señor, ¿verdad? Del Santísimo, pero ¿cómo? Como que te contradices. Necesito ser bien pecador para que haya, entonces, ¿equivale más que seas pecador que bueno? Y ahí entre comillas me dice, acuérdate quién eras. Le dije, sí, es cierto, Señor, así como me apachurré. Sí. Sí, Señor, sí, yo soy bien. Y ese es el Cristo que yo predico. El Cristo que no espera hasta que tú te arrepientas para que te ame, sino que con tu pecado te abraza y sientes el amor que te desvanece y dice, a Dios no le importa el pecado. Ni el pecado aleja de Dios, el pecado nos aleja a nosotros de Dios, pero Dios nunca se aleja de nosotros. Amén. Tiene una casa a Jesús. Jesús nunca nos deja a nosotros. Por eso cuando la gente viene, padre, es que mi hijo está en las drogas, mi hija anda de prosti, que esto y que el otro, le dije, mire, usted nomás no se aparte del Señor. Amén. Usted sígale implorando. Mi mamá duró 24 años conmigo. Le digo, pues me faltan 15. Le dije, los que le falten. Usted nomás no se aparte de Dios y verá que el Señor lo va a tocar un día. Amén. Eso es. Porque el Señor es bueno, por eso. Y luego después ya el Señor me dice, no, Miguel. Dice, no entendieron ni los fariseos, ni tú tampoco. Ay, pero Señor, entonces, ¿qué onda? Le dije, no, mijo, lo que pasa es que da más alegría porque el pecador se cree pecador. Dice, y hay alegría porque no hay ningún justo en la tierra. Le dije, sí es cierto, porque los que se creen justos, que no tienen nada, no tienen necesidad de perdón. Entonces es necesario que te reconozcas pecador delante de Dios y no justo. ¿Amén? Amén. Allí está la sabiduría de Cristo, ¿verdad? Lo que quería Él dar a entender. Ya vamos terminando, lo terminé más pronto. La otra parte que es necesario que tengamos en cuenta, que nosotros como seres humanos somos frágiles, pero no para justificarnos, sino para abrir nuestra alma, nuestro interior, esas llaves que les decía en la oración al inicio, que Jesucristo realmente abra allí. Les digo esto porque sucede, ya ni me presenté al inicio, pensé que todos me conocían. Me llamo Miguel Márquez, soy misionero del Espíritu Santo y tengo 18 años, a Dios gracias, inmerecido, soy misionero, ¿verdad? Pero tengo 18 años como misionero, 5 de sacerdote y los demás de hermano de la congregación, y como unos 15 o 18 en la renovación, más los 18, entonces, ya estoy viejito. Y entonces, en todo este tiempo, siempre me ha llamado la atención
cómo Dios nos llama a cada uno de nosotros. Yo nunca creí que iba a estar, de hecho era muy tímido, ¿verdad? Con mis amigos y todos los demás era, pues platicaba con ellos que conocía, pero yo cuando decía, por eso decían todos, no, pues es que tú no puedes ser padre, tú ni siquiera puedes ponerte enfrente de la gente. Dije, por eso le digo al Señor que yo no, que se equivocó. Pero en este proceso, nada podía cambiarme la dureza que yo traía en mi corazón. Yo sufrí de niño en México, en Zacatecas, éramos pobres, mi familia, 6 hermanas y 4 hombres. Somos todos los hombres al último, las hermanas primero. Y yo soy el último. Y a mí me faltó mucho el amor de mi papá. No lo tuve. Mi papá no sabía dar cariño. Nada. Un poste, así, tal cual. Eso yo no creí que tanto me había afectado a mí, porque me vine a los 9 años a los Estados Unidos. Yo no sabía cuánto realmente la falta de afectividad de los papás, cómo es tan importante. Yo no me daba cuenta, pero yo iba a la escuela y sacaba, porque era muy imperactivo, o sea, ganaban saltos de longitud y bailables tradicionales. Bueno, les decía que el baile, ¿verdad? Desde chiquillo. Entonces, desde niño. Entonces, en la casa llegaba con mis certificados y era, no como ahora ya se me quitó la inteligencia, pero era listo. Podía escuchar 3 conversaciones o 4 y te podía decir qué eran. Y yo pensé que todos podían hacerlo. Y entonces yo llegaba a la casa y le decía a mi papá, mira, me saqué este trofeo, gané estatal y esto. Y me dice, ándale, ponga su trofeo allí, póngase a limpiar los corrales. Los animales, tenía vacas. Entonces todo eso, mi mamá, ándele que, mira mamá, me saqué esto, y yo pensaba que iban a estar orgullosos de mí, ¿cierto? Pero sin embargo no había nada de eso. No había el cariño, el amor. Entonces eso empezó a crear dentro de mí mucho coraje y resentimiento. Me hice violento. Empezó a cambiar ese Miguel bueno, que conocían todos, que ofrecía flores a la Virgen, que quería ser bueno. Empezó a ser duro. Y como era ágil, me volví muy violento. Y en la escuela nadie me podía tocar ni sentarse a un lado de mí porque lo pateaba y nadie sabía por qué, ni yo. Y salían y me decían, órale, que ahora me peleaba con 2. Y era una fuerza que no era mía. Y luego después con 3. Y luego como que si era algo que todos me tentaban. Y así crecí. Y entonces, pero era un odio que llevaba dentro, un vacío, que llegaba hasta decirle a mi mamá, ¿por qué me parieron? ¿Por qué me tuvieron si no me iban a amar? Y yo hacía llorar a mi mamá. Y luego le dije, mi papá ni siquiera sabe dar un abrazo ni nada, ¿verdad? Nomás cuando llegaba borracho para quitarle el dinero, ¿verdad? Pero así crecí como un monstruo. Como una persona que no sabe amar, que no sabe dar afecto a nadie. Yo veía a todos que todos me querían hacer daño, el que se acercaba a mí. Y luego el maestro, cuando me peleaba, pues me daba unas con las tablas de banca que tenía, o sea, en vergüenza. Empezó a crear todo esto. Entonces mi hermana vino de Estados Unidos, Zacatecas, porque todas ya estaban acá casadas, yo era el más chico. Llegó, yo apenas iba a cumplir 10 años y me dice, ¿te quieres ir a los Estados Unidos? Y pues ya bien cuando está uno allá afuera de Estados Unidos, ¡claro que sí! ¿Quieres ir a estudiar inglés y a ganar muchos dólares, como dice la canción, ¿verdad? Vámonos. Me dice mi mamá y mi papá, pero no vas a llorar, estás muy chico. Y dentro de mí, nunca se lo dije hasta después, yo pensaba y yo dije, si supieras que me quiero ir lo más lejos de este lugar donde nací y de esta familia, por no recibir lo que quería, ¿verdad? No, me vine con él, dice que voy a llorar, le digo, si voy a ir, y sí, me vine, 10 años,
no hay tiempo para contarles todo, pero para que ustedes vean cómo son las transformaciones, que Dios sí existe y que puede hacer mucho. Pues mi mamá duró desde que me vine orando, para hacerles una historia larga corta. Entonces llegué en Los Ángeles, en el este, en Echo Park, a un lado de Dyer Stadium, ahí. Fui a la escuela, las drogas, las pandillas. De joven, a los 13 años, me puse mi primer tatú. Y mi hermana decía, a ver, ¿por qué no te vayas? ¿Por qué siempre andas tapado? Porque era bien inteligente para que no me vieran. Nunca supieron que tenía tatús a los 13 años. Ni sabía que tampoco fumaba. Porque esa, bueno, según es inteligente, ¿verdad? Entonces, mi sobrino estaba yendo a la escuela conmigo y me dice, tío, pues éramos de la misma edad, era de la hermana mayor. Tío, dice, you smoking, huh? Fumas, ¿verdad? Y ahí también me tenía miedo, como decir, pero no más estoy diciendo. Y entonces, pero esa rebeldía y todo eso, entonces mi familia vio que dijo, no, este está bien mal ya, anda mal, a que no lo sepamos, lo vamos, como tenía 6 hermanas, pues me envían a Long Beach. Como si en Long Beach no hubiera todo, ¿verdad? Long Beach, California, lo mismo. O sea, no es el lugar, hermanos y hermanas. No es que se vaya usted de New York o de aquí de un lado a otro lado o a la isla le llega si le gusta. Y así sucesivamente fui creciendo, cada vez endureciendo más el corazón, más violencia. En las escuelas ya no me querían, pleitos con los negritos, con los samoanos, con todo tipo, ¿verdad? Y en Long Beach empezaron a matar a muchos de mis amigos de la ganga que pertenecía ya entonces. Y entonces, ahí es donde empezó el Señor a trabajar. ¿Por qué? Porque cuando balacearon el 4 de julio a un amigo mío, estaba yo sentado en su 64 Chevy Bala, convertible, bonito, lowrider, todo bien bonito. Y andábamos en Long Beach, pues Long Beach es la playa y todo, ¿verdad? Lowriding haciendo, y no, padrísima la playa. Y en la noche nos sentamos a un lado de una iglesia que se llama All Saints, que me tocó dar misa ahí. Vas a ver. Enfrente de la iglesia fumando, imagínense, drogándonos, baile y todo, un desastre. Y entonces, ese 4 de julio pasó otro coche, y yo estaba sentado arriba del coche y todos mis amigos enfrente, yo estaba así para allá y ellos para acá, su coche de su casa. Y pasó alguien en su coche y nomás volteé, porque era el 4 de julio y aventaban palomitas de Tijuana, iban y agarraban y los palomitas compraban y luego nos hacían hacer, pues que eran balazos, ¿verdad? Y todos se agachaban y ja, nos hacían bullying. Entonces yo dije, no, estos están aventando palomitas, pero cuando volteé y vi, yo nomás veía que salían las balas del shotgun, ¡paz, paz! Y que me caigo, ¿verdad? Que me voy pues yo dije, ya, en la torre, ¿verdad? Ni me acordé de Dios, ni me acordé de nada, más que el miedo me hizo caer al piso. Y ya, cuando empiezo a tocarme, ¿verdad? Y que empiezo que estoy bien, ¿verdad? Ay, pero no siento nada, ¿verdad? Los pies y todo, pero bien asustado. Pero veo que los demás no se levantan. Y empiezo a oír los gritos, ¿verdad? De algunos, unos en el pie, otros en el estómago, otros en la cabeza, otros en otro lado. Ahí murieron uno y otros se fueron a los hospitales. Eso, yo decía, pero si yo era el que deberían de darme, yo estaba enfrente. O sea, como que yo quería que me hubiera dado a mí. Y decía, no, es que yo era el que le tenían que dar, porque yo estaba enfrente. O sea, ellos estaban, retirados. Y entonces empecé a cuestionar y decir, no, esto no es posible. Y entonces empezó esta parte, ¿verdad? Y empecé a consumir más drogas. Y más, y más, y más, por lo mismo. Y hubo un día que ya no pude, porque estaba flaco, sin comida, como los perritos, ¿verdad? Mi amigo y yo. Y entonces nos fuimos, yo recuerdo que siempre me decían el cricket, porque siempre andaba en la noche tarde. Y ese día yo dije, tengo que regresar a mi casa porque no me siento bien. Siento como que me voy a morir.
Y llegué a la casa, tengo tiempo, porque si no voy a cortar todo. Y luego llegué a la casa y mi hermana ya tenía en este tiempo 20 años. Y llegué y le dije a mi hermana, oye, le grité, porque me quedaba en el sofá, o donde podía, pero en el sofá era mío. El perro no me lo ganaba ahí. Y le empecé a gritar a mi hermana. Le digo, Linda, digo, ven, ¿tienes una Biblia? Porque estaba viendo mi vida como una historia. Dije, no, y sentía malísimo, una angustia horrible. Digo, ¿tienes una Biblia? Y oigo a mi cuñado que le dice, no, hombre, qué Biblia ni qué nada, dale un vaso de leche y se le corta. Y yo decía, no, para mí no era un vaso de leche, ¿verdad? Yo dije, no, y luego dije, bueno, y mi hermana decía, sí, ahorita voy. Y entonces empecé a orar, querer orar, pero ya tenía años que no oraba. El Padre Nuestro, y se me trababa la lengua, no lo podía decir. Y entonces dije, wow, allí entendí lo importante, fíjense, lo importante que es decir y tan poderoso decir el Padre Nuestro. Y dije, wow, no lo puedo decir. Y cuando vino mi hermana, al final ya me empezó a regañar, ¿verdad? Dice, ya ves, Mike, te digo que ya le calmes, que ya cambies, mi mamá, bueno, todo lo de siempre. Yo le dije, sí, ya voy a cambiar. Dice, ay, me has dicho casi 7 años que vas a cambiar y no has cambiado. Entonces dije, no, esta vez sí es de verdad. Digo, es que ya me estoy sintiendo que me voy a morir, o sea, estoy mal. La dosis se me pasó. Y pues ya sí, oró ella y yo sentí la oración y todo. Y dije, ay, Dios mío, gracias. Y entonces, pues ya se fue ella a dormir. Y yo me quedé dormido. Pero aquí va esto, los sueños solamente son importantes para quien los tiene, nadie los puede descifrar, son para cada quien. Por eso cuando digan, padre, soñé esto y eso es tuyo. Tú tienes que hacer algo con eso que Dios te está dando. Entonces yo soñé y vi a Jesús por primera vez, ¿verdad? Y entonces lo vi y en el mismo sofá, o sea, pues solamente estoy usando palabras para expresarlo. Se sentó y puso mi cabeza en sus lados, en sus pies. Y me dice, me toca, yo lo veo. Y ese Jesús bueno, blanco, puro. Y decía, wow, sí existe. Pero una paz que no les puedo explicar. Y entonces yo lo veía y él me estaba alisando. Y esto es lo que me dijo el Señor. Yo no sabía qué significaba back then, ¿ok? Dice, Miguel, yo tengo una mejor vida para ti. Yo tengo una misión para ti. Eso fue lo único que escuché. Y estamos hablando desde como de las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana. Y desperté en esa paz, todavía cuando desperté, todavía estaba en éxtasis, o como le queramos llamar, en esa presencia. Entonces cuando me levanté, ¿qué creen que pasó? Mi hermana ya estaba cocinando. Y cuando mi hermana estaba cocinando, llego y le digo, Linda, ¿sabes quién estuvo aquí? Y hay unos espejos, ya es que las señoras, ustedes tienen sus espejos para ver todo, tener todo en control. Entonces sabía por dónde entraba, dónde salía todo. Bueno, no todas, ¿verdad? Mi hermana, nada más. Y entonces vio que entré yo y dijo, ay, otra vez fumaste. Le dije, pero si son las 8 de la mañana. Le dije, no, vino Jesús. Dijo, ay, Dios mío, otra vez. Ahora sí. Y yo dije, nadie me va a creer. Pero hagan de cuenta que alguien te quita una venda de los ojos. Cuando yo dije, wow. Era todo así un wow. Esta presencia de Dios. Entonces era algo que estaba cambiando mi mente y mi corazón. Y yo dije, wow. Y entonces mi hermana ya vio que sí era en serio, que sí era Dios quien estaba en mí, porque ya estaba muchas cosas pasando en mí. Y entonces le hablaba al grupo de oración, ¿verdad? Y ándale que me habla poquita, ¿verdad? Y vamos a hacer oración por ustedes, bien, ¿verdad que sí? Y va a haber un retiro en Los Ángeles de jóvenes, 7,000 jóvenes, ¿verdad? Y allí fui, y allí es donde experimenté
cuando llegué, que decía el padre Darío Betancourt, hace muchos años, muchísimos años, que estaba en ese retiro, dice, pasen para el frente. Yo me senté a mero atrás, así a mero atrás, pero lejísimos. Y dije, yo no voy a pasar enfrente, porque me da pena. Y cuando decía, si alguien quiere venir enfrente a recibir a nuestro Señor, pase a recibir el amor de Dios. Y eso era lo que yo deseaba. Señor, necesito amor. Pasé, hermanos, y me hinqué. Yo no sé qué pasó, qué me hicieron, pero yo solo sé que empecé a llorar, me desvanecí y experimenté el amor de Dios. Pecador sin arrepentido, todavía, sin arrepentido. Entonces, por eso, Dios no se espera hasta que te arrepientas, pero sí tiene que haber algo, poquito, ese poquito que les digo, por eso lo asimilo, lo hago conexión, un poquitito, ábrele un poquitito a Dios, dile, sí, Señor, sí quiero que entres en esta área, así como abres las páginas de la internet, del teléfono, tan fácil. Dale esa facilidad a Dios para que entre en tu vida. Démosle ahorita, en este momento que nos queda, esa apertura a Jesús. Démosle gloria a Dios, abriendo nuestro corazón para que Él sea más Dios en nosotros, para que se transforme nuestra vida, nuestro cuerpo, en un Jesús misericordioso, en un Jesús que dé amor, en un Jesús que sea misericordioso con el que sufre, que no seas raquítico, tacaño con tu tiempo. Vengo cuando lo necesito, o el servicio. No puedo. ¿Por qué? Pues porque tengo que ir a algún lado con Él. Y las cosas del Señor ya no son tan significativas como cuando nos llevó al desierto. Y lo seguíamos como cuando lo seguimos la primera vez. Lo amábamos, lo sentíamos. Y ahora que te enseña que no es un sentimiento de amarlo, sino una opción. Pero es que ya ni siento nada, ¿para qué voy? Es que no se trata de sentir, se trata de creer con la razón. Amén. Vamos a darle, pónganse de pie para alabar a Jesús.